A esta hora de la mañana damos la bienvenida a la asambleísta reelecta, ingeniera Sofía Espín. Está con nosotros aquí en nuestros micrófonos. La saludamos, le agradecemos por estar con nosotros acá y le consultamos, debido a que ya la Asamblea Nacional, primera autoridad, dijo, hemos terminado la agenda parlamentaria. Es decir, ya se ha planificado, se ha hecho un plan a seguir por parte del Pleno de la Asamblea, por cada asambleísta y por cada comisión permanente. En esa situación, asambleísta que ha sido reelecta, que conoce ya bastante, mucho, esta actividad parlamentaria, coméntenos cuál ha sido la participación o cuál es la participación, cuál es el aporte que hace el movimiento UNES con 49 miembros en la Asamblea Nacional para que esta tarea, esta, esta, estos ofrecimientos que se hicieron en campaña por los diversos ahora miembros de la Asamblea Nacional, asambleístas, se pueda cumplir y que los ecuatorianos están ávidos y que en ese ofrecimiento que le hicieran en campaña, alguno de ellos se cumpla. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, estimado don Clever, mucho gusto verlo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Para mí siempre es un gusto estar en Radio Huancavilca conversando, respondiendo las inquietudes de ustedes y de la ciudadanía. Bueno, efectivamente hemos tenido el lanzamiento de lo que se denominó la agenda legislativa de este año, ¿verdad? Que empieza este año legislativo, que ha sido un esfuerzo de, obviamente, la presidencia de la Asamblea Nacional en conjunto con el CAL. Nosotros allí tenemos un miembro del CAL, que es nuestro asambleísta Ronnie Aliaga, también reelecto. Coincidencialmente, recuerden que él me reemplaza en la Asamblea Nacional. Él es ahorita miembro del CAL y también con la participación de los jefes de bancada. Entonces nosotros hemos tenido allí dos representantes, Ronnie Aliaga y también nuestra compañera Paola Cabezas, que es la jefa o la coordinadora de bancada de UNES. Entonces se ha hecho un gran esfuerzo por revisar las leyes represadas. Se habla de más de 344 leyes que tienen que ser revisadas en la Asamblea Nacional. Estas ya han sido distribuidas en cada comisión y también hay leyes que tienen que ser revisadas o aprobadas por el CAL. Hay 167 leyes que están allí todavía que tienen que ser aprobadas o devueltas, digámoslo así, por el CAL. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Nosotros, yo estoy en la Comisión de Justicia, por ejemplo, en la Comisión de Justicia hay 95 leyes que tenemos que revisar, que tenemos que decir, esta ley ya no pasa, o tenemos que fusionarlas también, eso también es posible. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que empezar inmediatamente, de hecho ya lo hemos empezado, cada una de las comisiones ya ha tomado conocimiento de las leyes que han sido remitidas a cada una de las comisiones. Entonces es un esfuerzo que ha hecho la presidencia de la Asamblea, los miembros del CAL, los jefes de bancada. La presidenta ha querido, obviamente no podemos desconocer que ella viene de un movimiento que es el movimiento Pachacutic. Lo han agrupado en 5 mingas, le han llamado Minga por la Salud, Educación, Cultura, Minga por la Economía, Desarrollo Productivo y Empleo, Minga por los Derechos Humanos, las Familias y la Equidad de Género, Minga por la Naturaleza y los Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Minga por la Ética, Transparencia, Control Social y Lucha contra la Corrupción. Lo han agrupado en 5 grandes mingas donde intentan, por supuesto, responder a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, dentro de estas mingas están, por ejemplo, leyes que tienen que trabajarse inmediatamente, aparte de las ya represadas, por supuesto, por ejemplo, como la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID. Por ejemplo,
aquí buscamos analizar el tema de la ley humanitaria. Por ejemplo, derogar las cosas que nosotros hemos dicho en campaña que no estamos de acuerdo con la ley humanitaria. Entonces, aquí lo importante es ya después de la elección de las autoridades, después de la elección de los presidentes de comisión, es comenzar y poner manos a la obra y ponerse a trabajar. Por supuesto, aquí estoy dejando de lado la famosa fiscalización. Ya vemos, por supuesto, que hay legisladores que ya están hablando de juicios políticos. Cuando hay juicios políticos represados, recuerden ustedes que quedaron pendientes del proceso anterior, del periodo anterior, por ejemplo, entre ellos, el juicio político del Contralor, que todavía no está claro, está ya en la Comisión de Fiscalización, fue devuelto al CAL, la presidenta de la Asamblea dice que ya lo envió a la Comisión de Fiscalización, y ahí sentimos una especie de ping-pong con respecto al juicio del Contralor, que nos preocupa, porque la Contraloría en este momento está acéfala. Entonces, una parte es la legislación y la otra parte es la fiscalización, que también siempre va a ser parte de las tareas que nos corresponden. 7 de la mañana, 17 minutos. Usted citó la ley humanitaria. Y ustedes en campaña, obviamente, hicieron algunas observaciones a la misma. En ese orden, usted puede ahora detallarnos cuáles son los puntos, los artículos de esta ley con los que no están de acuerdo y que ustedes están ahora en la Asamblea Nacional propugnando eliminar. Bueno, nosotros habíamos hecho un cuestionamiento general a la ley humanitaria. De allí el único punto rescatable era, y que de hecho no se ha cumplido, era el nombramiento obligatorio de las personas, de los médicos de la primera línea, que tenían que haber sido contratados por el gobierno anterior y que no se lo hizo, y obviamente los profesionales médicos estaban reclamando su justo ingreso al sector público, ¿verdad? Porque de paso pusieron su vida en riesgo, y justamente este punto es el punto que no se ha cumplido y que hemos visto que han habido ya demandas al Estado porque no se ha cumplido la ley. Pero aparte de ese punto, nosotros en general hemos hablado de que estamos en contra de la ley humanitaria porque permitía despidos con indemnizaciones irrisorias y permitía también unas disminuciones del sueldo con las que no estábamos de acuerdo, vulnerando derechos laborales. Ahora, obviamente, esta ley va a caer seguramente en una comisión, en la Comisión de Trabajadores, seguramente caiga allí, ¿verdad? Pero mire, lo interesante es que esta ley en particular, la que yo le acabo de comentar, pero hay muchas leyes que se van a presentar, que son interesantes para el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, hay una que ya se está debatiendo, que es la ley de vivienda de interés social. Son leyes que ya se están debatiendo, que ya fueron debatidas en primera instancia por nosotros y que han sido devueltas a su comisión. Esta ley, la ley que queremos trabajar, va a ser incluso trabajada por varias bancadas. Entonces, es importante. Nosotros hemos hablado de dar gobernabilidad sin retroceder en nuestros principios. Y eso es lo que estamos haciendo, estimado Clever. 7 de la mañana, 19 minutos. Ustedes escuchan Huacabica 830 de MLH Grande de la Información, dialogando a esta hora con la legisladora Sofía Espín de los registros de UDES. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenida a Contrapunto. A propósito de los juicios políticos pendientes, y es algo que llama mucho la atención, ustedes desde el inicio criticaron el hecho de que se confirme a Pablo Celia en la Contraloría en la gestión y funciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y sobre aquello, hoy que prácticamente tenemos a un Contralor en funciones desde la cárcel, nos llama la atención que no existe una iniciativa de algún asambleísta, y más aún de un asambleísta de UNES, para presentar las firmas necesarias que viabilicen la petición de un juicio político que luego debe de ser calificado por el CAL. Fíjense lo que hizo ayer el asambleísta Vanegas de Pachacutic con el defensor del pueblo. ¿Ustedes en algún momento van a presentar esa solicitud también? Porque me parece que ya tenemos 2 meses y medio con un contralor todavía en funciones despachando desde una celda. Estimado Jorge, muchísimas gracias por su pregunta. Nosotros ya presentamos un juicio político en contra del Contralor.
lo hizo el asambleísta Juan Cristóbal Lloret el periodo pasado. Nosotros ya lo hicimos. Entonces, el problema es que esa información fue pasada a la Comisión de Fiscalización. Obviamente, los tiempos, dado que ya hay un cambio de periodo, los tiempos tenían que ser redefinidos. La Comisión de Fiscalización lo devolvió al CAL para que los tiempos sean redefinidos, se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y esto no ha ocurrido. O sea, nosotros responsablemente, la bancada de la dignidad, nuestros compañeros ya lo hicieron, ya las firmas fueron dadas. Pero aquí hay una gran preocupación de por qué el tema no se pone en el Pleno de la Asamblea Nacional para ser debatido y tomar una inmediato, que vuelva otra vez el proceso, regrese a la Comisión de Fiscalización. El señor, que ustedes saben, el que preside la Comisión de Fiscalización, no es afín a la Revolución Ciudadana, se ha comprometido en llevar a cabo, en primer lugar, el juicio político en contra del Contralor por la contundencia de los hechos, porque hay una investigación en curso, incluso desde Estados Unidos solicitada. El señor Contralor está preso y, sin embargo, vemos que justamente yo comentaba hace un momento, aquí hay una pelotita del CAL hacia la presidencia de la Comisión de Fiscalización y no hay una definición. El juicio político está presentado. Necesitamos la celeridad, en este caso, de la presidencia de la Asamblea Nacional para que inicie este proceso. Sería increíble, estimado Jorge, sería increíble, no sería correcto, que primero se le paso al juicio político en contra del defensor del pueblo y que todavía no empiece el juicio político en contra del Contralor, que ya nuestro asambleísta Cristóbal Lloret de UNES ya lo inició el periodo de la Asamblea Nacional pasada. Ahora, en materia legislativa, sin duda, y ya se lo ha anunciado desde la presidencia de la Asamblea, la prioridad será la economía, por obvios motivos. Desde la bancada de UNES, ¿qué nomás estarían dispuestos a apoyar cuando se ha anunciado la posibilidad de ampliar los ingresos de las arcas fiscales? Quizás la eliminación de exenciones o de exoneraciones tributarias. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen frente a esa eventual propuesta que llegaría al menos entre agosto y septiembre, según ha dicho el mismo ministro de Finanzas, Simón Cueva? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos preocupados porque hubiéramos esperado que la iniciativa económica del Ejecutivo llegue el primer mes. Es decir, el grave problema económico y sanitario que tiene el país tenía que ser abordado con contundencia inmediatamente. Y ahora no tenía estas declaraciones del ministro Simón Cueva, demoraría todavía hasta septiembre. Entonces, ¿cuándo va a iniciar la reactivación productiva? Miren, en este momento tenemos ciudadanos que nos siguen llamando porque las tarifas eléctricas han subido, y a pesar de que hemos llamado a las autoridades del sector eléctrico, a la Asamblea Nacional, no vemos que los valores que se están cobrando a las familias ecuatorianas sean corregidas. Es más, al contrario, tenemos más familias que nos están diciendo, nos están subiendo los precios de las tarifas eléctricas. Tenemos también llamados de la ciudadanía muy, muy preocupadas porque se ha dicho que ya van a iniciar coactivas por los créditos hipotecarios que dio el banco, el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ¿cómo es que vamos a iniciar coactivas en contra de la familia ecuatoriana cuando la economía no está reactivada y cuando tampoco hemos salido del problema de la pandemia? Efectivamente, hay un proceso de vacunación, está en marcha, pero todavía no hemos podido dejar atrás la pandemia. Entonces, ¿cómo es posible que ya estemos aumentando dicen que no se aumentan las tarifas, pero finalmente la planilla que te llega es superior extrañamente a lo que tú históricamente pagabas? Entonces algo está pasando allí. Le echan la culpa al medidor, ¿no? Pero para mí eso es una culpa que no tiene lógica, porque de repente el medidor comenzó a fallar y ahora quieres coactivarle a las familias ecuatorianas y empezar un proceso de quitar viviendas cuando no hay un grave problema económico. A mí sí me preocupa. Nosotros tenemos que esperar a que nos llegue lo que ha dicho el señor, el proyecto urgente de ley económico, el ministro de Economía, pero nosotros siempre hemos dicho que quienes tienen que ayudar y aportar a salir de esta grave crisis económica ya no solamente somos nosotros, la bancada UNES, ni la Revolución Ciudadana, sino son los grandes líderes del mundo.
los que más tienen que ayudar a salir de esta crisis económica son los que más tienen. Entonces, impuestos a una familia, una persona que gana $500 al mes, una familia que gana $1,000 al mes, no tiene ningún sentido. Lo que vamos a hacer es que vamos a empobrecer a las familias ecuatorianas y nuestra clase media va a sufrir. Y eso tenemos que proteger a la clase media, que es la que consume, con las clases populares tenemos que protegerlas, estimado Jorge. ¿Y eso sería a través de un impuesto al patrimonio o a la riqueza? ¿Cuál es el planteamiento ahí? Mire, ahí está el impuesto a la renta, que es el impuesto más digamos, más justo. Nosotros lo hemos denominado así. Está el impuesto a la renta. Hay posibilidades, hay opciones, están en el debate. Esperamos que ese sea el camino. No tiene lógica, después de todo lo que hemos vivido, cuántas familias perdieron a sus familiares, que quizás era el que traía el pan a la mesa, perdieron sus empleos. Salía, me parece que ayer, en los medios de comunicación, que el mes pasado es el mes con mayor desempleo en el Ecuador, y que nosotros todavía vayamos a poner un impuesto a las familias de clase media. Eso no tiene lógica. Eso además no es congruente con lo que dijo el presidente en campaña, el presidente electo, el señor Lasso, que inclusive habló de aumentar, recuerden ustedes, el salario de los ecuatorianos a $500. Efectivamente, lo dijo poco a poco, pero tenemos que verlo cuándo se va a ocurrir. Entonces no puede ser que la propuesta fue aumentar el salario a $500 y lo que estemos haciendo es queriendo disminuir el salario de los ecuatorianos. Entonces vamos a esperar esa propuesta de ley. Mientras tanto, nosotros trabajaremos en esta propuesta que ha hecho la presidenta de la Asamblea con el CAL, con los miembros, con los jefes de bancada, que pues la señora presidenta de la Asamblea le ha puesto pues la minga, ¿verdad? La minga por la vida. Gracias, economista. Las 7:28 en el Ecuador continental. Le agradecemos a usted, legisladora Sofía Espín, por estar con nosotros y en cualquier momento la convocaré para que nos siga informando qué se está haciendo a través de UNES, la Asamblea Nacional, cuáles van a ser las propuestas firmes, porque ya tuvimos una mala experiencia los ecuatorianos con la Asamblea anterior. La Asamblea anterior nos quedó debiendo, y mucho. Más, la imagen de la Asamblea anterior no superó el 10% en la aceptación. Y realmente no fueron todos los legisladores, porque tampoco podemos poner a todos en el mismo saco. Pero aspiramos los ecuatorianos que ahora, con esta nueva jornada de legisladores, con la experiencia que tienen otros que han sido reelectos, con el regreso a la Asamblea, con esa experiencia, yo creo que ojalá tengamos una Asamblea que se dedique especialmente a trabajar y a lograr leyes nuevas o reformadas, pero siempre en la búsqueda del beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por estar. Buenos días, muchas gracias, estimado Clever y Jorge. Le vaya bien.